En este podcast que voy a realizar el día de hoy, hablando específicamente de la clasificación del empleo en el servicio público, haré unas reflexiones sobre este tema que es de suma importancia y que tiene que ver mucho con el derecho administrativo, y en particular también unas críticas que se pueden hacer a esta clasificación cuando realmente analizamos desde la función que realmente cumplen los servidores públicos frente a los trabajadores oficiales. En este tema es bien interesante porque aunque la legislación colombiana establece una clasificación bastante clara de los servidores públicos, en la práctica muchas veces surgen dudas sobre si la división realmente responde a la forma en que funciona la administración pública. Me voy a apoyar en esto, en unas normas colombianas que actualmente son vigentes, en unos planteamientos doctrinales y en unas decisiones del Consejo de Estado que han analizado la naturaleza del empleo público en Colombia. Y inicialmente entonces con la clasificación del servicio público, para comenzar, me parece muy importante recordar que en Colombia los servidores públicos se dividen principalmente en empleados públicos y trabajadores oficiales. Entonces, los empleados públicos tienen lo que conocemos como una vinculación legal o reglamentaria, ¿sí? Lo que significa que la relación es directamente con el Estado y que no surge como un contrato laboral tradicional, sino que viene de unas normas previas establecidas en los reglamentos, en la ley 80, la 1157, y que lo regula directamente la administración pública. Y dentro de este grupo encontramos varias categorías que son los empleados de carrera administrativa, es decir, personas que hacen un concurso de méritos, se presentan a un concurso de méritos y que de acuerdo a ese puntaje, a su experiencia, a el examen de conocimiento, pueden ganárselo. Tenemos otro que son los de libre nombramiento y remoción, por ejemplo, en municipios como los secretarios de despacho, por ejemplo, en el departamento también como los secretarios, en la nación como los ministros, los directores de departamentos administrativos, los empleados de periodo, pues que estamos hablando, por ejemplo, de los personeros, estamos hablando de los contralores, estamos hablando de los procuradores, ya sean provinciales, departamentales o realmente pues de la nación. Y también hablamos de los servidores de elección popular, que obviamente son los alcaldes, los gobernadores, el presidente. Bueno, y por otro lado tenemos los trabajadores oficiales, que tienen una relación muy distinta con el Estado, porque su vinculación se establece mediante contrato de trabajo, lo cual implica que muchas de sus condiciones se rigen por las normas del derecho laboral y no del derecho público. Entonces, históricamente, esta diferencia se ha justificado diciendo que los empleados públicos ejercen funciones administrativas o de autoridad, mientras que los trabajadores oficiales desarrollan actividades, por ejemplo, como operarios, como construcción, como mantenimiento de obras públicas, como personas que trabajan en servicios públicos, en fin. Y entonces, sin embargo, cuando realmente analizamos muy al detalle cómo funciona la administración pública, en la práctica empiezan a aparecer unas tensiones, unas críticas frente a esta clasificación. Entonces, la primera crítica es la distancia en la teoría y la realidad administrativa de esto. Entonces, una de las críticas más frecuentes tiene que ver con la distancia que existe entre la clasificación jurídica y la función que realmente desempeña estos funcionarios dentro de las entidades. Entonces, en teoría, la distinción entre empleados públicos y los trabajadores oficiales corresponde a la naturaleza de la función, es decir, quienes ejercen funciones administrativas o autoridad son empleados públicos, mientras quienes realizan labores operativas serían trabajadores oficiales, pero en la práctica esto no siempre ocurre así. En muchas entidades públicas, pues podemos encontrar trabajadores oficiales que realizan actividades que implican cierto grado de responsabilidad administrativa, como secretarios, por ejemplo, o personas que son trabajadores oficiales y les asignan unas funciones
que tiene una persona de carrera, por ejemplo, o un auxiliar administrativo para un secretario. Entonces eso lo evidenciamos, por ejemplo, en muchos municipios de sexta categoría, por esa parte. Y los empleados públicos que terminan desarrollando tareas también más operativas y mucho más estratégicas. Por ejemplo, hay personas que tienen una vinculación por concurso de méritos y que de pronto puede ser un auxiliar administrativo asignado, por ejemplo, a trabajos de almacenista, y que no solamente es llevar la contabilidad, sino que a veces se van mucho más a profundidad y empiezan a hacer trabajos operativos. Entonces, este es un ejemplo de lo que también haría un servidor público. Entonces, esto lo que vemos es que genera unas preguntas muy importantes. Entonces, ¿la clasificación realmente responde a la función que ejerce o simplemente a una estructura jurídica que se ha mantenido por la tradición? Esta es una pregunta importante. Sobre este punto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que no basta con mirar el nombre del cargo o la forma de la vinculación para determinar el régimen jurídico aplicable al servidor público, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, analizamos que una decisión del Consejo de Estado el 26 de julio del 2018, en un proceso de tantos, se analizó precisamente la importancia de examinar la naturaleza de la función dentro de la estructura administrativa. Entonces, este tipo de decisiones muestra que el análisis del empleo público no puede hacerse únicamente desde un enfoque formal, sino también desde una perspectiva funcional. Entonces, es una dualidad de cosas para poder examinar realmente este servicio público. La segunda crítica es clara y es la diferencia entre los regímenes. Entonces, otra crítica importante es la diferenciación que existe entre los regímenes laborales de los empleados públicos y también de los trabajadores oficiales. Mientras los empleados públicos están sujetos a un régimen de derecho público, los trabajadores oficiales están en un régimen principalmente por las normas del derecho laboral. Esto genera diferencias importantes. Uno creería que independientemente del que trabaje en la alcaldía, en el departamento o en cualquier entidad que maneje recursos públicos, sería exactamente igual. Y realmente, o que se manejarían por las mismas normas o que se regularían por esas mismas normas. Y no, por ejemplo, hay cosas como la negociación colectiva, las formas de la estabilidad laboral y los mecanismos de solución de conflictos laborales. Es una diferencia importante. Desde la perspectiva crítica, uno lo que puede ver es que son situaciones que pueden resultar un poco problemáticas, muy problemáticas, porque dentro del mismo Estado existen servidores que cumplen funciones similares, pero que tienen regímenes jurídicos y garantías laborales muy diferentes. Y esto abre un debate interesante sobre si el modelo actual realmente está garantizando la condición equitativa del empleo público. Entonces, eso es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y la tercera crítica es el uso de los cargos de libre nombramiento y remoción. Entonces, esta tercera crítica es la relación de la expansión de los cargos de libre nombramiento y remoción dentro de la administración pública. Entonces, este tipo de cargos existen para garantizar una relación de confianza, por ejemplo, los secretarios de despacho con los alcaldes, también los secretarios de despacho con los gobernadores y los ministros con el presidente, y que son de realmente mucha confianza, y las autoridades que lo nombran, lo que puede ser muy necesario en algunos niveles de dirección. Pues hombre, es que no es que sea necesario, es que yo creo que casi que es una obligación, pues uno diría que es una obligación. Yo pienso que hay una dualidad de cosas, porque podemos decir que es una crítica, pero también podríamos tener la teoría de que si yo soy el alcalde municipal, yo necesito la gente que realmente esté conmigo, porque, por ejemplo, llegamos a un cargo de libre nombramiento y remoción y quitamos esa figura y ponemos que los secretarios tienen que ser por concurso de méritos y que esas personas deben trabajar realmente con cada alcalde de turno que llegue. No es realmente de confianza, en el sentido de que no estuvo en la construcción de ese programa de gobierno y que va a estar en la construcción de ese plan de desarrollo y en ese cumplimiento de las metas, de las necesidades
que tiene la gente según la visión la visión de su política, la visión de su mensaje, la visión de su equipo. Entonces, ahí podemos decir que es una crítica de una dualidad o de dos vías y que puede ser interpretada de diferente manera, ¿cierto? Pero entonces, como este podcast se trata de ver los pros, los contras, verle lo bueno, hacerle esas críticas y hacer también esas diferencias. También se dice que hay muchos cargos de libre nombramiento y remoción que son demasiados, secretarías que a veces son demasiadas, ministerios que se crean. Entonces también hay una crítica importante a la creación de esto, porque esto realmente podría generar un alto costo para el gobierno, para los municipios, para las gobernaciones, económicos, porque la creación de estos cargos pues serían aparte de todo lo laboral que implica el tema laboral, en tema de dinero, también hay que asignarle unas partidas presupuestales que sean acordes a lo que se va a desarrollar dentro de esa secretaría. Entonces, por esta razón, el uso excesivo de estos cargos de libre nombramiento pueden generar unas preocupaciones realmente relacionadas a la politización de la administración pública. Eso también es una crítica que se viene haciendo a nivel nacional y que cada que estamos en elecciones siempre es un tema muy álgido que sale a relucir. Entonces vemos todas estas críticas y podemos hacer varias conclusiones. Por ejemplo, una de las conclusiones es la clasificación de los servidores públicos en el empleo público y en los trabajadores oficiales han sido realmente históricamente un elemento central de la organización de la administración pública colombiana. Esto es absolutamente claro. Sin embargo, cuando realmente analizamos desde la perspectiva de las funciones que realmente desempeñan los servidores del Estado, aparecen varias críticas importantes, entre ellas la distancia entre la clasificación jurídica y la realidad administrativa, las diferencias entre los regímenes laborales y régimen que pueden generar la expansión de los cargos de libre nombramiento y remoción. Por eso, algunas autoridades y decisiones judiciales han planteado la necesidad de revisar realmente estas estructuras y avanzar hacia modelos de empleo público que correspondan de manera mucho más clara a las funciones que ejercen dentro del Estado. Y este realmente sigue siendo un debate relevante dentro del derecho administrativo, específicamente buscando fortalecer esa eficiencia, la transparencia, la profesionalización del empleo público. Y ahora, después de estas conclusiones que son realmente muy importantes, me parece que otro tema que hoy ha generado bastante debate dentro de la administración pública son los contratos de prestación de servicios. Aparte de la diferenciación, de los modelos, de las críticas, creo que es importante tocar en este podcast el tema de los contratos de prestación de servicios. Hacemos una reflexión que también vale la pena pues mencionar que es un fenómeno que hoy genera esta discusión. Y es el uso de los contratos de prestación de servicios dentro de la administración pública y que realmente en la teoría este tipo de contratos deberían realizarse únicamente para actividades temporales o especializadas que no pueden ser realizadas por personal de planta, y eso es lo que nos dice la norma, y eso es a lo que ha orientado ese contrato de prestación de servicios. Pero sin embargo, en la práctica, muchas entidades públicas lo vemos a nivel municipal, departamental y en la nación, que incurren en esta figura para vincular personas que terminan realmente cumpliendo funciones permanentes dentro de la administración. Entonces, esto lo que está generando es una crítica importante frente a ese modelo del empleo público. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos los contratistas de prestación de servicios terminan realizando, claro, todas las tareas o tareas muy similares a los empleados públicos, pero sin las mismas garantías laborales. Entonces, desde esta perspectiva, los usos excesivos de contratos de prestación de servicios pueden interpretarse como una forma de la flexibilización del empleo público, pues así se ve, o así se está reflejando, se está dando a conocer, que si bien puede responder a una necesidad administrativa, porque a veces también, como digo, es una cosa en doble vía, también a veces decimos que es muy necesario, que plantean pues realmente estos interrogantes sobre la protección de los derechos laborales y sobre el respeto pues principalmente de
al acceso del empleo público. Realmente la jurisprudencia pues sí se ha pronunciado y ha sido muy claro al advertir que estos contratos de prestación no pueden utilizarse para ocultar verdaderas relaciones laborales y que realmente, no voy a aseverarlo y no voy a decir que realmente eso es lo que quiere la administración con los contratos de prestación, a ocultar lo que está sucediendo dentro de su administración. Pero en muchos casos, y es el caso del municipio pues, en el que yo laboro, en el caso que yo trabajo en el municipio de Concepción, somos un municipio de sexta categoría, donde el recaudo es poco, donde el impuesto predial es bajo, donde no se ha podido hacer actualizaciones, donde el tema de licencias de construcción, el tema de subdivisión por tener un esquema o un esquema de ordenamiento territorial tan desactualizado, entonces no podemos hacer ese tipo de recaudo que sea muy importante. La transferencia del sector eléctrico también nos ayuda muchísimo y también el SGP, pero que sabemos que son dineros que vienen destinados específicamente para unos programas. Entonces a veces lo que sí se puede evidenciar dentro de la administración es que el municipio debe cumplir con una prestación de un servicio y que lo ideal fuera que lo hiciera una persona o un servidor público ya dividido entre las modalidades de servidores que ya vimos al inicio, pero la carga laboral y prestacional es muy alta. Entonces, uno lo que evidencia es que con esa carga prestacional le pagamos a un empleado, pero que si vamos a contratar una persona por prestación de servicios, podemos contratar hasta 2 personas de prestación de servicios que cumplan esa función y otras funciones particularmente. Entonces eso también podemos verlo en una doble vía y que a veces municipios como Concepción de sexta categoría, de pocos habitantes y de pocos recursos limitados, tienen que recurrir a eso y no precisamente para crear una nómina paralela o un trabajo paralelo. Entonces podemos verlos, como lo digo desde el inicio, de perspectivas diferentes, pero obviamente desde el gobierno nacional, desde municipios especiales, desde municipios de segunda, tercera, primera categoría y el gobierno nacional, que son recursos ya muy abundantes, pues no es lógico que se venga presentando realmente esto. Entonces, por todo esto, por lo dicho dentro de este podcast sobre los contratos de prestación de servicios, podemos verlo en esa doble vía. Por eso este tema se conecta, me parece a mí que directamente sobre la clasificación de este empleo público, que ya pone realmente muy en evidencia que las formas de vinculación al Estado muchas veces no responden únicamente al criterio jurídico, sino también a la necesidad administrativa, presupuestal e incluso política. Entonces, espero que este podcast haya sido claro, haya sido del agrado. Muchas gracias.